Saludos, mi nombre es Aaron Valerín. El día de hoy explicaré un poco sobre el método de Estados Unidos para el análisis de circuitos con diodos mediante la resolución de un ejercicio práctico propuesto por el profesor e ingeniero Juan Carlos Brenes en el curso de electrónica analógica de la carrera de mecatrónica en el Tecnológico de Costa Rica. El ejercicio propuesto es el siguiente, el cual tenemos que averiguar primeramente si estos tres diodos están polarizados en directa o inversa. Ante esto se utiliza el modelo ideal de un diodo, donde sabemos que si está en directa se comporta como un cable que tiene voltaje cero y corriente positiva, y si está en inversa tiene un voltaje negativo entre sus terminales. Los objetivos principales de este video es obtener la polaridad de estos diodos utilizando el método, luego calcular mediante el método simplificado, simular el circuito y montarlo físicamente. Para el análisis de los cálculos teóricos, lo primero que se recomienda hacer es una tabla con todas las combinaciones posibles. Obtener, en nuestro caso, al saber que tenemos tres diodos, sabemos que vamos a tener 8 combinaciones posibles. Comenzando con el caso número 1, en el que todos están encendidos, podemos denotar cómo las corrientes de malla van a ser iguales a las corrientes de los diodos que estamos reportando como un cable en este caso. Obteniendo o evaluando ley de voltajes de Kirchhoff para la malla de la corriente del diodo 1, obtenemos esta ecuación resultante de malla. Seguidamente, para la ecuación de malla 2, simplificamos y obtenemos la siguiente ecuación de malla. Ante esto estoy tratando de no explicar mucho para no perder tiempo y poder evaluar mejor tanto las simulaciones como el montaje del circuito. En este caso obtenemos para la corriente I3 otra ecuación y aplicamos cualquier método de resolución de ecuaciones. En este caso yo utilicé Gauss-Jordan para obtener las corrientes de malla, obteniendo una corriente positiva para el diodo 1, una corriente positiva para el diodo 2, las cuales ambas coinciden con el modelo ideal, pero una corriente negativa para el diodo 2, lo cual podríamos decir que este caso no coincide simplemente por este diodo al modelo ideal del diodo, es decir, que este caso es incorrecto. Y podemos reportarlo acá de esta manera. Ante esto podemos analizar que lo único que no cumplía era que este diodo estuviera encendido, por lo cual el siguiente estado que podríamos probar a calcular sería en el que estos están encendidos y este apagado. Dicho lo anterior, calculamos o asumimos ahora el diodo 1 y diodo 3 como cables y el diodo 2 como un abierto, el cual va a tener una malla de corriente 0. Evaluando vemos que prácticamente ahora nuestras ecuaciones de malla ya no dependen de dos variables, sino de sí mismas, obteniendo un voltaje o una corriente de diodo 1 de 1.56 mA, la cual es mayor que 0, y en el caso de la corriente de malla 3, que también depende solo de sí mismo, un valor de 1.94 mA. Por el momento, esto se denota como el caso correcto. Y por último, calculando el voltaje del diodo 2, sabemos que tenemos que calcular lo que está en este nodo de acá, que le vamos a llamar VO, y este nodo de acá, que le vamos a llamar VX, sabiendo que VX en realidad es el voltaje de la resistencia 2 y VO es la diferencia que hay entre el voltaje de la resistencia y estas dos terminales, conociendo que este nodo es de menos 7 voltios. Bajo este análisis realizamos los cálculos de la resistencia 4 y despejamos el valor de ese nodo VO, que es de menos 0.986, y sacamos el voltaje de la resistencia 2 tal y como habíamos explicado. Restando ambos nodos, tanto VO como VR2, obtenemos que el voltaje del diodo es menos 2.85.
esto es menor que 0 y los tres componentes coinciden con el modelo ideal del diodo, por lo cual podemos concluir que este es el caso correcto, poniendo este como verdadero y los demás no los probamos ya que ya encontramos el que necesitamos. Seguido a esto, pasamos al cálculo del modelo simplificado. Para el análisis del modelo simplificado podemos denotar que ya no tenemos que hacer de nuevo todas las ecuaciones de malla que habíamos realizado, sino que ahora simplemente tenemos que agregar las caídas de voltaje que me van a producir los diodos encendidos, ya que un diodo de silicio contiene una resistencia interna del diodo que me genera una caída de voltaje de 0.7 voltios. Por lo tanto, contemplando esta caída de voltaje en la malla 1, obtenemos una corriente más pequeña de 1.34 miliamperios y en la malla del diodo 3 una corriente de 1.75 miliamperios. En el caso del cálculo del voltaje del diodo 2 es lo mismo que hicimos la vez anterior, simplemente que ahora con las corrientes nuevas que acabamos de calcular, obteniendo un voltaje de diodo de menos 3.18 voltios, el cual coincide con el modelo simplificado. En el caso de los voltajes de las resistencias, pues los obtenemos mediante la ley de Ohm, sabiendo que la malla 1 va a ser la misma corriente que pasa por la resistencia 1 y por la resistencia 2. Y en el caso de la malla de I de 3 va a ser la misma que pasa por R3 y por R4, sabiendo que la resistencia 5 tiene una corriente de 0 amperios, ya que está en corto. Analizando las potencias podemos denotar que ambas corrientes salen de los positivos de las fuentes, tanto en una como la otra, por lo cual podemos afirmar que ambas suministran potencia. Suministran una potencia de miliwatts, la cual se nota que es baja, pero se justifica ya que estamos experimentando muy poca corriente en el circuito, en miliamperios, y no superan a los 2 miliamperios. Ante esto calculamos las potencias igual mediante la ley de Ohm y obtenemos que la de la malla 1 es una sumatoria de la suministrada por la fuente de 5 voltios, ya que vemos que sumando esto obtendríamos un aproximado de 6.7 miliwatts, es decir, la de la fuente de 5 voltios. Y en el caso análogo, las de la malla I3 sumándose nos van a dar un aproximado de 12.25 miliwatts asociado a lo entregado por la fuente de 7 voltios. Finalizado esto, procederemos a realizar o a analizar las simulaciones de los circuitos. Primeramente escogimos el programa Circuit Wizard o simulador, ya que este tiene un modelo de visualización de current flow que nos permite ver el flujo de corriente y me pareció pertinente para ver cuándo o no conduce dependiendo de la polaridad del diodo. Primeramente analizamos el circuito de estados asumidos, el cual tenemos al diodo 1 y diodo 3 como cables y al diodo 2 como un abierto, cual podemos ver que las corrientes coinciden con los cálculos realizados de 1.56 miliamperios y 1.94 miliamperios para ambas mallas. Seguidamente, para el circuito de modelo simplificado podemos observar cómo ambas corrientes coinciden, tanto la de 1.41 miliamperios y 1.81 miliamperios, que son el 1.35 y 1.75 obtenido teóricamente o calculado. Ante esto, acá decido subir el voltaje de la fuente simplemente para visualizar aún más el flujo de electrones, cual podemos denotar como acá arriba no se nota un movimiento de electrones, ya que esto es un abierto en este diodo y está polarizado en inversa, pero tanto en la malla 1 como en la malla I3 se puede visualizar el movimiento de la corriente. Ante esto tenemos todos los voltajes resultantes necesarios y podríamos pasar a realizar el montaje en físico del circuito.
Para el montaje del circuito tratamos de realizarlo lo más similar a como viene montado, por lo cual vemos que viene de una fuente de 5 voltios a la resistencia de 2 kΩ y a un diodo. ¿Qué es lo que podemos visualizar por acá? Aquí iría la fuente de 5 voltios, llega a 2 kΩ y esta entra al diodo 1. De frente está el diodo 2 con una resistencia de 5K, que es lo que podemos visualizar acá arriba, y una salida de 1.2K que va a tierra, que son estas dos resistencias en serie, ya que no teníamos una de ese valor en específico, que es esta de acá. Seguido a esto, realizamos esta salida de esta resistencia del nodo de 5K a tierra, que es esta de acá, a tierra, y realizamos la última salida, que es de la resistencia de 5K al diodo 3, una resistencia de 3.1 y al negativo de la fuente de 7 voltios, que es esto que podemos visualizar por acá. Este camino, el diodo 3 viendo hacia la derecha, y acá una resistencia de 3K con una de 100 ohmios en serie. Y en este nodo de acá conectaremos el negativo de la fuente de 7 voltios y el positivo de la fuente de 7 voltios se va a conectar a la tierra común, o es decir, a esta tierra compartida de la proto, que es la línea azul, obteniendo así el circuito resultante. Para el caso de las mediciones, chequeamos primeramente que el positivo de la fuente de 5 voltios se encuentra en la parte superior, así como el positivo de la fuente de 7 voltios se encuentra en la tierra común. Seguido a esto, revisamos que el negativo de la fuente de 5 voltios se encuentra en la tierra común y que el negativo de la fuente de menos 7 voltios, cable azul, se encuentre en la salida de la resistencia de 3.1 kΩ. Habiendo confirmado la conexión correcta de las fuentes, procedemos a realizar las mediciones de corrientes y voltajes de los componentes, los cuales adjunto unos videos en cámara rápida de ejemplo y analizaremos estos resultados en la parte final del video. Asimismo, también decidí medir el circuito de estados asumidos correcto, el cual reporta al diodo 1 y 3 como un cable y al diodo 2 como un abierto. Finalizadas todas las mediciones y tabulados de manera correcta, podemos analizar en la tabla 2 que en el caso de los valores de tensión tenemos una similitud casi exacta de los valores teóricos con los experimentales. La única diferencia es la tensión reportada en el valor teórico del diodo que se encuentra en estado abierto, que es de menos 3.18 voltios y lo obtenido es de menos 2.50 voltios. Ante esto podemos analizar que en el caso de los valores de corriente estamos reportando de manera experimental en la corriente de malla 1 del diodo 1, 0.10 miliamperios menor a lo reportado de manera teórica, que sería 1.34 miliamperios. Podríamos atribuir que esta disminución de la corriente es porque estamos utilizando resistencias en serie de diferentes valores que pueden generar una caída de tensión mayor. Y con respecto a la tabla 4 podemos denotar que existe una similitud en el modelo ideal de los valores teóricos y experimentales. Esto debido a que estamos midiendo una corriente que pasa por un cable y cuando lo calculamos teóricamente simplemente tomamos en cuenta los componentes que están en serie con él, que en este caso son resistores, por lo cual la única diferencia es que no reportamos una caída de potencial de los diodos. Esto nos permite afirmar que los resultados teóricos coinciden con las mediciones experimentales, adjunto asimismo los valores de los componentes utilizados, así como los instrumentos de medición. Y en modo de conclusión podemos afirmar que el método de estados asumidos es efectivo para el análisis de circuitos con diodos en corriente continua. Muchas gracias.